buenas noches, amigos. Una semana más, una semana que estamos empezando con bastante información, muy interesante además. Estamos con el profesor Aldo Centurión, quien está en Asunción, República del Paraguay, que les habla José Sepúlveda en la ciudad de Santiago de Chile. Ahora ya estamos con Bolivia, ¿no es cierto?, para poder hablar más detenidamente. Nosotros estamos haciendo un breve análisis nada más y le vamos a preguntar una serie de cosas, ¿no? Pero estábamos diciendo de que tiene que consensuar con la oposición y tiene que manejar también el tema social. Un país que ha evolucionado mucho, Bolivia, y especialmente por eso tiene muchas etnias, la influencia que tienen los líderes cocaleros por un lado y los líderes campesinos, que es tan importante. Bueno, le damos la bienvenida a Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimado doctor, ingeniero. Mil disculpas, tuve un problema con la conectividad, pero ya estamos aquí. Bueno, qué bien, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo está Bolivia? Buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Estábamos nosotros adelantándonos quizás un poquitito algunas cosas, miradas desde acá, desde el exterior, como yo siempre digo, ¿verdad? Estamos al otro lado de la muralla. Entonces, nosotros tenemos una óptica que obviamente necesitamos clarificar y necesitamos ir conociendo acerca de, luego de los resultados ya oficiales, luego de que ha pasado ya un par de días, ha habido pronunciamiento de los distintos sectores, las distintas corrientes, ¿verdad? Políticas en Bolivia, como también por parte del MAS, por parte de Luis Arce. ¿Y qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se espera, ¿verdad?, de este nuevo presidente constitucional que ya tienen ustedes? Bueno, en principio, muy buenas noches a ciudadanos del Mercosur. Nuevamente agradecida por estar en el programa. Y bueno, en realidad se vivió una jornada electoral pacífica, eso es bastante grato, toda vez de que esta fiesta democrática es ¿no?, lo que estaba esperando nuestro país, puesto que estábamos sumergidos en una crisis política, porque todavía estábamos en un gobierno, o bueno, estamos de momento en un gobierno transitorio. El 18 de octubre se celebró las elecciones, quien dio como ganador en primera vuelta al candidato, o perdón, al binomio del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, y al señor David Choquehuanca como vicepresidente. Bueno, un poco comentarles, ¿no?, que el 8 de noviembre, de acuerdo a la fecha establecida por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, va a ser el traspaso de mando, es decir, la posesión de ambas autoridades, y con ello estaríamos prácticamente ingresando, ¿no?, a un gobierno legal y legítimamente escogido en urnas, como quería la población. Respecto a la pregunta que refería, estimado ingeniero, vivimos, ¿no? De momento estamos en un ambiente pacífico, tranquilo. Me parece importante también resaltar que hubo bastante participación del electorado, toda vez de que asistieron, ¿no?, el 18 de octubre a las urnas para poder escoger a su candidato, en este caso de preferencia. Y bueno, lo que esperamos ahora, y creo yo que lo espera en realidad el país como tal, es poder empezar ya a diseñar todas estas estrategias que hacen, ¿no?, a un plan de gobierno para poder reactivar la economía de nuestro país. Creemos que eso es lo más importante en este momento, y que podamos nuevamente tener la estabilidad a causa también de la pandemia, ¿no? Porque es que todos los países estamos ahora sumergidos en un escenario post-pandemia, y me parece que de acuerdo a las políticas que vayan a emplear los distintos gobiernos, van a reactivarse en este caso las economías de la región. Sí, eso hay que reconocer y resaltarlo, Aldo, que en plena pandemia
te digo, en condiciones muy severas, la gente concurrió masivamente a los locales de votación. Yo estuve observando, ¿verdad?, a través de la televisión de distintos despachos que habían de distintos departamentos en Bolivia, muchísima gente había en los locales y todos con las medidas, obviamente, de bioseguridad en su momento, lo cual hay que resaltarlo y un ejemplo de verdad, lo que se vivió ese día. Claro, la participación Bolivia en promedio, ¿cuánto fue del día de la elección? ¿Qué Entiendo que fue porcentaje del total? Entiendo que fue más del 95% del electorado que habría acudido a urnas. Es algo que también resaltó en su momento, ¿no?, el presidente del Tribunal Supremo, puesto que, claro, sí se cumplió las medidas de bioseguridad a un escenario pandémico que estamos viviendo todos, pero es importante, ¿no?, destacar este porcentaje, toda vez de que se puede ver con ello que sí existe legitimidad, ¿no?, en el gobierno que habría sido elegido. Yo creo que eso es bastante importante, también considerando un poco tal vez la experiencia de Costa Rica, que también tuvo una elección en un escenario de pandemia, ahora el plebiscito de Chile. Entonces me parece que es importante destacar que la población asista a urnas y bueno, no esperando que todos los países podamos controlar esta pandemia. Bueno, por eso es tan importante esto, porque hay interés en el devenir político de Bolivia, ¿no? Porque prácticamente cada 10 electores, más de 9 prácticamente, es decir, 9 se fueron a votar. En un país en donde la Constitución no obliga a ir a votar. Entonces, de hecho, es el interés de la población a acudir a sufragar. Y entonces, como dicen siempre en nuestras constituciones, el soberano es el pueblo y el pueblo le da un mandato a quien fue electo para que administre la cosa pública en nombre nuestro, en nombre de los bolivianos en este caso, ¿no? Y de la manera correcta, ¿no es cierto? Nosotros siempre pregonamos que debe ser sin corrupción, de la manera más eficiente, ¿no? Y también teniendo gobernabilidad. Y al respecto, yo quiero preguntar un poco, a futuro te voy a preguntar varias líneas, hay varias líneas en las cuales el nuevo gobierno va a trabajar. Por un lado, se tiene un poder ejecutivo y se tiene un poder legislativo electo. En primer lugar, la gobernabilidad interna, teniendo en cuenta que el presidente Arce no es político. Y sí va a tener la influencia y la presión de los políticos. Y sabemos cómo actúan los políticos, ¿no? Entonces, por un lado tiene la sombra de Morales y por otro lado tiene también la presión del vicepresidente, que es político, ¿no? Y el primer elemento que tiene que negociar y que le permita especialmente ejercer la autoridad es la negociación en el movimiento al socialismo. ¿Cómo observas eso? Porque de eso depende fundamentalmente la gobernabilidad a futuro. El apoyo de su propio partido. Bueno, en cuanto, evidentemente, ¿no?, se tiene, en el caso boliviano, son 4 los poderes, en este caso llamado órganos: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, judicial y el órgano electoral. En el caso del órgano legislativo, evidentemente, de acuerdo a los resultados del 18 de octubre, el MAS tendría una mayoría en la Asamblea Legislativa, siendo prácticamente los opositores, y vale el término en este caso al oficialismo, el Partido de Comunidad Ciudadana, conjuntamente de Creemos. Entonces, es más o menos cómo se está conformando los escaños en lo que viene a ser la Asamblea Legislativa. No obstante, creo yo que podría existir gobernabilidad, en el entendido de que, si bien existe, ¿no?, esta independencia de órganos, me parece que en aspectos que tendría que tratar, que competen a una asamblea legislativa, evidentemente con seguridad van a primar también los intereses del país para poder
en este caso, cumplir, ¿no?, la función que es legislar de acuerdo a la Constitución. Me parece que en ese sentido sí se podría entablar el camino, ¿no?, a una negociación, puesto que lo que se requiere es que podamos sacar adelante, en este caso, a nuestro país, y yo creo que en ese entendido sí existiría, en este caso, independencia y también gobernabilidad en lo que hace a la Asamblea Legislativa. Yo un poco lo vería en ese sentido, y bueno, si bien el MAS no obtuvo 2/3, me parece que esta mayoría que también se tiene y la oposición también que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco entender también el concepto, ¿no?, de una asamblea legislativa, que más allá de ser una pugna de oficialismo versus oposición, me parece que el camino también es ver el tema de los intereses para que de esta forma exista, ¿no?, bastante impulso positivo a lo que se pueda hacer cuando hablamos de algo que pueda llegar a interesar, en este caso, a los bolivianos. Sí, y respecto digamos, al movimiento del socialismo, ¿cómo se maneja eso, esa relación? Porque uno de los problemas que tenemos siempre en América del Sur es que el vicepresidente siempre está conspirando contra el presidente, y hemos tenido muchos casos, ¿no? Y eso es central, porque si logra Arce gobernabilidad dentro del MAS, le va a ser más fácil negociar con la oposición y con los otros, no solamente con la oposición, porque hay las otras negociaciones que tienen que hacer con los sectores sociales, digamos, ¿no?, que son muy fuertes en Bolivia, y el sector campesino. Y en algunos momentos donde muchas heridas no necesariamente están curadas. Y muchos de los conflictos que hay en el mundo son conflictos entre personas, porque no observan, ¿no es cierto?, y no trabajan para la misión que es lograr el bienestar del país que gobiernan, ¿no? Entonces, eso es demasiado importante, el consenso, porque si no hay consenso, Bolivia puede volver a tener crisis sucesivas, ¿no? Entonces, de ahí nomás la preocupación que la gobernabilidad es demasiado importante internamente. ¿Cómo pensás que pueda manejar el presidente con respecto a lo que estaba diciendo dentro del movimiento al socialismo, que es el elemento central? Bueno, me parece importante también resaltar que si bien es muy importante ahora la reactivación económica del país, también es superada, ¿no?, esta crisis política. Tenemos que entender que un presidente, al asumir este cargo de presidente, es justamente autoridad electa de la totalidad de bolivianos. Entonces creo yo que evidentemente el concepto de unificación, porque ya habríamos, ¿no?, superado este escenario de crisis política, entonces es como lo estableció en algún momento el señor Luis Arce, que el gobierno es para todos los bolivianos. Y creo yo que ese es un concepto bastante conciliador, pacífico, y es en la misma línea que entiendo está el señor David Choquehuanca, quien está prácticamente como vicepresidente, quien evidentemente constituye, ¿no?, su forma de pensar, que existe o tendría que existir la unidad y la pacificación entre bolivianos. Es más o menos la lógica que se ha podido percibir de ambos en su momento candidatos y ahora próximamente autoridades. También algo que es bueno destacar es que en el gobierno del movimiento al socialismo, tanto el señor Luis Arce como el señor David Choquehuanca conformaban, eran parte del gabinete ministerial. El señor Luis Arce estaba como ministro de Economía y el señor David Choquehuanca como canciller de nuestro país. En ese marco, la filosofía, prácticamente la ideología, la política exterior y todo ello que venía, ¿no?, de este canciller era justamente fortalecer este concepto de la diplomacia de los pueblos. Es así que también en algún momento desde Cancillería se ha llegado, ¿no?, a profundizar y a dar los primeros pasos en lo que es la adhesión de nuestro país al Mercosur. Entonces creo yo que tomando en cuenta estos antecedentes, me parece que existe un equilibrio en este binomio, toda vez de que en la figura de ministros en su momento, en el anterior gobierno del movimiento al socialismo, se vio bastante esta parte técnica y el apoyo, ¿no?, de poder coadyuvar al crecimiento y desarrollo de nuestro país en términos económicos, de comercio y la política exterior como tal que estábamos encaminando en ese momento. En ese marco creo yo que
existe esta, o podría existir esta gobernabilidad, sin duda alguna se va a constituir en un desafío, pero de momento creemos que existe esta pacificación y bueno, ahora se verá, ¿no? A futuro cómo llega a concretarse el plan de gobierno que viene a ser prácticamente cumplir las propuestas que en su momento habrían sido expresadas por el binomio del movimiento al socialismo. Claro, porque hay que notar que Bolivia ha crecido muy fuertemente en los últimos años, ¿no? 13, 14 años de crecimiento notable, ¿no? Y, y eso hace, bueno, aspirar a décadas de nuevo crecimiento, pero eso implica tener estabilidad política, que es fundamental, ¿no? Parece que se nos fue Bolivia, ahora volvió, ¿no? Y estaba diciendo solamente que, bueno, Bolivia ha dado un ejemplo de crecimiento económico donde el líder de ese crecimiento económico fue Morales como político y como ejecutor fue el actual presidente, que es Arce, ¿no? Que en términos generales es una persona preparada. Y eso es muy importante para Bolivia y ojalá que pueda tener la sabiduría para poder aglutinar tras de él las voluntades y los esfuerzos y poder también administrar los intereses de todos los sectores en beneficio de Bolivia para entrar e ingresar a una nueva senda de crecimiento alto, ¿no? Y ahí va una pregunta en cuanto a si hay algún diseño de plan económico o es el mismo plan que tenía anteriormente. Ahora, por supuesto, con el COVID va a tener que cambiarse ciertas cosas, pero ¿cuáles son un poco las orientaciones en cuanto a la política económica que va a implementar? Bueno, respecto a lo que referí inicialmente, sin duda alguna, nuestro país estaba sumergido en un escenario de crisis no solo política, dado el gobierno transitorio que estamos viviendo, ¿no? Sino también la crisis económica, raíz justamente de la pandemia, pero también una crisis social, que evidentemente me parece que estas tres crisis, si vale el término, empiezan a solucionarse y eso es muy bueno porque me parece que el objetivo al que todos tenemos que apuntar es justamente el reactivar la economía de nuestro país. Entonces, tener una estabilidad política, económica y social, evidentemente coadyuvan, ¿no?, a lograr este objetivo de mejor manera. En ese marco, en el debate, ¿no?, que tenía en este caso todos los candidatos, y lo habíamos comentado en una anterior entrevista, existían diferentes propuestas para lo que viene a ser la reactivación económica del país por los distintos candidatos. En ese marco, el señor Luis Arce manifestaba en esta oportunidad que si bien es muy importante, sin duda alguna, para reactivar la economía del país, la liquidez, hay que ver de dónde viene el financiamiento de ello. A diferencia de los otros candidatos, ellos consideraban que era muy importante una inyección económica de más de 8 millones de dólares, pero producto de un crédito internacional. No obstante, en la propuesta del señor Luis Arce, él prácticamente apegaba su propuesta a lo establecido por la CEPAL, de que existía o tendría que o pudiese existir un periodo de 2 años de perdón, si vale el término, de plazo de suspensión de la deuda internacional, bueno, en este caso de la deuda que tiene nuestro país, con la finalidad de inyectar este monto de lo que estaba destinado, ¿no?, a cancelar esta deuda para poder de alguna u otra forma inyectar, en este caso, liquidez a nuestra economía. En ese marco, más o menos, la propuesta del señor Luis Arce era en ese sentido, que en su momento también la CEPAL había considerado tras el escenario post-pandemia, ¿no?, que se debería de alguna u otra forma entender, ¿no?, a los países para que ellos tengan un periodo de gracia, si vale el término, para que puedan pagar la deuda, no ahora, sino en un plazo tal vez de 2 años o 1 año mínimamente. Entonces es más o menos la idea, ¿no?, que se planteó como propuestas por parte del movimiento al socialismo y me parece que en ese sentido con seguridad se iría a ejecutar ello. Además de también haber sido resaltado el modelo económico que en su momento prácticamente ha sido, ¿no?, el artífice, el señor Luis Arce, en su momento ministro de Economía, me parece que se seguiría también este modelo y tomando en cuenta también que la demanda interna, activar la demanda interna es muy importante, más allá de todo lo que ello involucra, también se ha planteado, ¿no?, como que
dar mayor fortaleza también a lo que vienen a ser los bonos sociales. Es una de las propuestas que también ha considerado el señor Arce, y entiendo que, de acuerdo a las últimas declaraciones que habría vertido la próxima autoridad, es que se llegaría a ejecutar en lo que viene a ser hasta finales de año. Entonces, me parece que por ahí está un poco la lógica de cómo se podría establecer la reactivación económica de nuestro país. Y bueno, también el tema de la reducción del impuesto, entre otras propuestas que él habría hecho conocer en este debate, y con seguridad hacen, ¿no?, a su plan de gobierno. Hay una pregunta que es un desafío muy importante, el relacionamiento externo, ¿no? Las relaciones más importantes que tiene Bolivia son los países, Argentina, por ejemplo, Brasil, el tema del gas, el relacionamiento con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con China, con Rusia. ¿Cuál va a ser su rol respecto a Venezuela? Que es un tema que se tiene que debatir, lo tienen que hacerlo. Con respecto al Grupo de Lima, con respecto a la OEA y también el posicionamiento en las Naciones Unidas. Entonces ahí es un tema sí importante y no va a ser fácil, porque va a haber lógicamente presiones de diferentes lugares, digamos, ¿no? Entonces siempre cuando uno administra el poder hay presiones. Y el presidente y su equipo tienen que tener la seguridad de que la decisión sea la más correcta posible. Porque ahí cualquier decisión tiene efectos, positivos o negativos. Entonces el mundo le va a estar observando a Bolivia en los primeros 3 meses probablemente, o 6 meses, para ver qué hace con su plan económico, a ver cómo se relaciona desde el punto de vista internacional. Y también cómo administra internamente las controversias y las relaciones con los poderes, con los diferentes tipos de poderes, porque no solamente está el poder, digámosle, oficial que citaste, y ahí también está el poder que está fuera de la normativa, de las fuerzas oficiales, que son las fuerzas a veces irregulares. Entonces eso es importante. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a las relaciones internacionales? Bueno, yo creo que en este caso es muy importante entender que, y en algún momento lo refería, el comercio para mí es el ADN de los países. Entonces, me parece que si tomamos en cuenta este sentido, entonces creo yo que esto puede superar cualquier ideología política. Y me parece que el relacionamiento tendría que ir en ese sentido, ¿no? En el fortalecer el intercambio comercial. Por ejemplo, nosotros como país gozamos, ¿no?, del SGP, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, y somos miembros del bloque también de la LADI y de la Comunidad Andina, que evidentemente está conformado por Colombia, Ecuador y Perú, donde prácticamente el intercambio comercial es bastante fuerte con nuestro país, y ahora, bueno, prácticamente en proceso de adhesión al bloque Mercosur, y justamente es mucho por el tema comercial. Entonces, creo yo que es esa la línea que tendría que seguirse, que se seguiría, porque si hablamos de fortalecer nuestras relaciones comerciales, me parece que se podría superar cualquier situación tal vez política, que sin duda alguna es temporal, ¿no? Yo creo que las relaciones comerciales son sin duda alguna las más sólidas, y creo yo que en ese sentido vamos a, en este caso considero que vamos a ver que existiría este fortalecimiento a las exportaciones, en este caso, de nuestro país, y para ello es muy importante que podamos negociar, podamos generar acuerdos comerciales, sigámonos relacionando, concretar nuestra membresía al Mercosur y fortalecer sin duda alguna nuestra relación con los países en los cuales también nosotros ya tenemos acuerdos, y también en los países en los bloques de integración regional de los cuales Bolivia es miembro. Entonces, me parece que ahí, en todo caso, existiría un fortalecimiento, y por ello considero que existiría, si esto va en ese sentido, veo que sería bastante positivo el relacionamiento que tengamos a futuro, ¿no? A partir de ahora, de la posición del nuevo gobierno.
Es posible, una de las últimas cosas, después te dejo, antes que me olvide nada más, es posible, a veces yo digo, es posible verlo a Bolsonaro y Fernández abrazados, ¿no es cierto? Tratando de pensar en un Mercosur mucho más eficiente y de progreso, de bienestar, y a veces no es tan fácil tampoco. Pero también en el caso de Bolivia, la pacificación tiene que ser uno de los objetivos principales en esta etapa, y especialmente con los líderes políticos y los líderes sociales. Eso es relevante para pensar en una Bolivia de futuro. Y especialmente cuando tenemos un líder que surge, que es Camacho, ¿no? En Santa Cruz, porque en otros lugares no tiene votos prácticamente, ¿no? Pero Santa Cruz es la zona más productiva. Y así como dijiste, el vínculo que nos permite a nosotros desarrollar a futuro los países es el comercio y la inversión. Y Santa Cruz es la zona productiva por excelencia. Y yo suelo hablar con la Cámara de Santa Cruz, porque estoy en un programa los sábados a las 14 horas que se llama Paraguay Fluvial. Entonces, ellos están preocupados, lógicamente, por el tema de la bajante, porque los buques y las barcazas no pueden subir hacia Bolivia y los de Bolivia no pueden traer la soja ni el mineral de hierro o lo que sea hacia el Río de la Plata y embarcarlo, porque el costo del transporte fluvial es el más barato, ¿no? Ahora bien, y eso es muy importante realmente, ¿no? Esa relación me parece que debería ser positiva y veo de alguna manera bien porque ahí creo que en el día de hoy muchos de los juicios que estaban pendientes para unos y otros parece que se cancelaron. Me parece bien porque todos están enjuiciados más o menos, ¿no? Entonces eso permite una pacificación entre las partes. Y creo que puede ir bien desde ese punto de vista, en el cual todos estamos enjuiciados, bueno, vamos a pacificarnos, todos somos muy buenos, y entonces empezamos de vuelta. Como se dice digámosle, en el juego de cartas, ¿no? Vamos a barajar de vuelta, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, me parece, ¿no? Entonces tener esa amplitud de corazón, ¿no es cierto?, de abrirse, porque todos podemos equivocarnos, pero y también perdonarnos, ¿no? Y así como dijiste en el tema de Mercosur, bueno, nosotros siempre vamos a velar para que los países vayan adelante, especialmente los ciudadanos, y que los que son nuestros gobernantes, que así como dijiste, son efímeros, pueden durar 5 años, pueden durar 10 años, pueden durar 15 años, 20 años. En nuestra región se quieren solamente convertir en dictadores, ese es un gran problema, ¿no? Y eso no es democracia. Lo que sí ellos tienen que saber de que están ahí por un tiempo dado y tienen que administrar la cosa pública de la manera más correcta para la ciudadana y sin robar un peso. También hay un peso boliviano, ¿no? Un peso argentino, ¿no? Un peso chileno también hay, ¿no? Entonces, eso no me quería decir. ¿Cómo veo un poco el espíritu de los líderes, de los diferentes líderes, después de la elección? Sí, respecto al comentario, bueno, me parece que, y bueno, yo pienso que es muy importante el establecimiento de las alianzas público-privadas, puesto que tanto las instituciones públicas, es decir, el Estado como tal, el gobierno y también el empresariado privado son quienes generan fuentes de empleo. Entonces, es bien importante si queremos reactivar la economía de nuestro país, reducir la tasa de desempleo, que evidentemente podamos fortalecer ambas, ¿no? De tal forma que esto de alguna u otra forma va a coadyuvar y evidentemente el más beneficiado es la población, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para reducir esta brecha de desempleo. Y bueno, en ese marco, en este caso entiendo también que al referir el señor Arce, ¿no?, que es un gobierno para la totalidad de bolivianos, existe, ¿no?, esta apertura, existe este interés de pacificar, es prácticamente una mirada mucho más favorecida, si vale el término. Y bueno, en esa línea también entiendo que
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia también saludó la victoria del señor Luis Arce y el vicepresidente próximo, David Choquehuanca. Ahora, sí, es sin duda alguna que Santa Cruz, evidentemente, el empresariado es bastante fuerte y eso es muy bueno. Entonces, creo yo que ahí es muy importante fortalecer también este salto cualitativo con mayor fuerza, las exportaciones con valor agregado. Creo yo que Santa Cruz es una región muy importante y bueno, en términos políticos, está, ¿no?, aquí liderando el señor Luis Fernando Camacho, quien sin duda alguna tuvo un fuerte protagonismo en un porcentaje en las elecciones, justamente en la región de Santa Cruz, quien ocupó el primer lugar. Entiendo que la figura de Camacho no quedaría ahí, puesto que en febrero, marzo del próximo año se vienen unas próximas elecciones en nuestro país, que son las subnacionales. Esto es para escoger gobernadores y alcaldes en los 9 departamentos que tiene Bolivia. Y me parece o entendería que Luis Fernando Camacho sería con seguridad, yo creo, uno de los líderes que estaría también, sin duda alguna, entrando, ¿no?, en esta carrera electoral. Entonces creo yo que el liderazgo también de Luis Fernando Camacho no terminaría allí y me parece que existen distintos liderazgos políticos en los departamentos. Y bueno, creo yo que es un próximo escenario electoral que vamos a enfrentar en el país y me parece que es muy bueno, ¿no? Porque esto es en el marco también de las autonomías que nacen, ¿no?, a raíz de la Constitución Política del Estado que es aprobada en 2009. Creo yo bueno, hasta ello ya vamos a ver mucho y observar de cómo se vaya dando la situación y me parece bueno, ahora sí el país se va a pacificar y ya todos vamos a concentrar nuestra mirada a reactivar la economía del país. Sí, José, vos tenías algunas preguntas, ¿no? Sí, estaba muy atento, ¿verdad?, a los comentarios que está haciendo Bolivia. Desde el punto de vista de la participación, yo he escuchado algunos comentarios por parte de algunos líderes del MAS que el nuevo gobierno de Arce estaría incorporando principalmente profesionales jóvenes, no solamente en las carteras principales, sino también en los distintos niveles de la administración. Es decir, que se daría prioridad a un recambio generacional dentro de la estructura, no solo la política, sino también del nuevo gobierno que va a asumir ahora en noviembre. ¿Qué hay de cierto en eso o solamente han sido comentarios que han surgido así? Bueno, me parece muy importante aquí resaltar, ¿no?, el rol protagónico de la juventud. Creo yo que eso es muy importante, no solo en mi país, sino en los distintos países, puesto que si queremos hablar de una renovación, es muy importante, ¿no?, depositar la confianza a la juventud, porque sí, existe la capacidad por parte, en este caso, de la juventud. Yo como joven considero que sí tenemos la capacidad de poder continuar aquello que se está construyendo en nuestro país, porque sin duda alguna cada generación tiene un rol principal, tiene un objetivo y creo yo que nosotros sí podemos ser la continuidad, porque todo apunta a que tenemos que desarrollar nuestro país. En ese marco me parece que como jóvenes es muy importante prepararnos, capacitarnos y entendería que como parte de las propuestas justamente del señor Arce es dar este espacio, ¿no?, a la juventud, no solamente en el marco de la capacitación, asistencia técnica, sino también en una apertura a oportunidades laborales y también el intercambio a raíz de programas de becas, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma, me parece que son propuestas que se pueden destacar como parte también del programa de gobierno y entiendo yo que sin duda alguna se va a ir concretando. Yo particularmente soy de la idea de que no solo en Bolivia, sino en los distintos países debería empezar a sentarse el concepto de igualdad generacional, como la igualdad de género, tal vez hablar ya no de una igualdad generacional, porque yo sí confío bastante en nosotros los jóvenes y creemos que
sí estamos preparados para continuar con todo el desafío que se viene, ¿no? Y es justamente para ello que nos estamos formando, nos continuamos formando y las futuras generaciones también proseguir ello. Entonces me parece que va a existir este espacio y ello es muy bueno, ¿no? Porque si queremos hablar de renovación, creo yo que es un compromiso que podemos asumir todo, en este caso la juventud, no solo de Bolivia, ¿no? Sino también de Latinoamérica. Sí, Bueno, hay algo importante para considerar, porque en los tiempos de la revolución industrial yo diría que están llegando a su fin y estamos ahora en una revolución digital. Es decir, ha cambiado absolutamente todo. O sea, la pandemia en realidad nos ha enfrentado a unos cambios drásticos dentro de este año. Y lógicamente que la juventud es la que ahora está manejando de mejor manera todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación. Así es que esta nueva revolución que se ha iniciado, obviamente que los jóvenes son los que están llevando la delantera y hay que mirarlo con mucha esperanza, hay que mirarlo de manera muy positiva. claro, Hay yo, importantes. o sea, ¿Mm? No, sí, es decir, que Bolivia tiene reservas naturales muy importantes que ujú, las ha sabido desarrollar, ha sabido trabajar con ella y ha sido el potencial que ha tenido el presidente Arce, que está ya por asumir próximamente, ¿verdad? Y creo que va a continuar en ese sentido, fortaleciendo esas áreas, y ahí obviamente que va a necesitar justamente de los jóvenes. claro, y yo quería decir algo solamente con respecto a un mayor rol de la ciudadanía. Y eso es clave para el nuevo liderazgo. Porque nosotros el día de las elecciones estuvimos observando los resultados y le dimos un tirón de oreja a los políticos. ¿Por qué? Porque antes de que el Tribunal Electoral, que tú dijiste que el cuarto poder, se expidiera, ya el ganador había dicho que ganaba. Después la presidenta interina le felicitó. Luego los otros también le felicitaron, hasta la OEA. Y los países, teniendo inclusive un 35%, 40% de los votos escrutados. Eso lo que ha hecho es debilitar la institucionalidad de quién, del Tribunal Electoral. Entonces, parece que los latinos, y eso pasa en todos lados, aparentemente las encuestas valen más que la autoridad electoral, la que debe despedirse. Entonces es un tirón de oreja a los políticos. Lo mismo ha pasado con las elecciones de este domingo en Chile. Se le pidió a la población votar por el sí, por el no, abrumadoramente 8 de cada 10 chilenos dijeron queremos una nueva constitución. Y por otro lado le preguntaron, ¿usted quiere solamente ciudadanos o quiere 50% ciudadanos y 50% congresistas? Le dijo no a los congresistas, 8 de cada 10 dijeron ciudadanos. ¿Qué es lo que nos indica ahí? Que los políticos, los viejos políticos, están defraudando. Y las sociedades, los ciudadanos, estamos despertando, pero con mucha más fuerza. Entonces, necesitamos nuevos liderazgos. Esos liderazgos que se preparen, así como los jóvenes se preparen, se formen. No hay ninguna constitución en América del Sur que establezca, por ejemplo, una condición mínima de formación en políticas públicas, por ejemplo. No hay ninguna constitución en este momento que diga que la corrupción es un derecho humano y es un derecho que debe tener todo ciudadano, a que no le roben, por ejemplo, donde el fraude es uno de ellos, que es algo normal en muchos lugares. Entonces, el rol de los ciudadanos de nosotros es importante. Hoy, nosotros somos ciudadanos, podemos ser ciudadanos
más pasivo, pagamos los impuestos, ¿no? Nos quejamos del gobierno, participamos en unas organizaciones sociales, pero podemos ser candidatos también y está bien eso. Cuanto más candidatos jóvenes se preparen y se formen y digamos, asuman las responsabilidades, entonces podemos tener, ¿no es cierto?, países mucho mejores y localidades mucho mejores. Entonces, hay que cambiar el chip de esa vieja política y esos viejos políticos que siguen teniendo las mismas mañas, ¿no es cierto?, a cambiar, como estaba diciendo, con los jóvenes, porque también hay jóvenes que son viejos, porque siguen los mismos procedimientos, sino esa juventud, digamos, con pasión para hacer de un país, de la región, de la sociedad, de la comunidad, un lugar que sea de bienestar y que digamos con dignidad, ¿no? ¿Te parece, Bolivia? Yo creo que sí es muy importante resaltar, ¿no?, el control social, que claro, sin duda alguna esto es parte de la ciudadanía, ¿no? Y creo yo que el derecho a elegir y ser elegido, el poder establecer un control social, en este caso, en el tema de las compras públicas, etcétera, una serie de cosas, ¿no?, que viene en relacionamiento a cada país, me parece que sí ha estado siempre activo, con seguridad va a estar mucho más activo en este escenario pandémico, en este escenario pospandémico, porque yo creo que eso es muy importante. De alguna u otra forma, este control social es transparencia, ¿no? Y bueno, en este caso, el órgano electoral también, en este caso, en el proceso de elecciones, refirió, ¿no?, de que se pudo vivir una elección transparente y sin duda alguna, me parece que si bien se habría aguardado que se oficialice por parte del órgano electoral, cuya competencia es justamente en este órgano el que ellos puedan establecer los resultados oficiales. Sí, entiendo que se habrían adelantado tal vez los políticos, bueno, sí se han adelantado los políticos en base, ¿no?, a estas encuestas que habrían sacado de forma inicial de la votación en boca de urnas, ¿no? No obstante, esto no ha sido oficial, sino hasta que el Tribunal Supremo Electoral sea quien evidentemente llegue a oficializar la victoria, en este caso para el binomio ganador. Sin duda alguna, sí hubo este adelanto en reconocer tal, pero no existió a un 100%, si vale el término, una victoria consolidada, sino hasta esperar los resultados oficiales. Y creo yo que en este caso el Tribunal Supremo ha demorado lo necesario para justamente dar esta tranquilidad y transparencia a la ciudadanía, ¿no? Porque existía un link que era justamente del órgano electoral en el que se iba prácticamente viendo el porcentaje, ¿no?, de cómo iba subiendo de acuerdo a las actas que ya habrían sido computadas. Entonces, prácticamente ha tomado casi una semana, porque fue el viernes que se tuvo, ¿no?, al 100% de las actas, y me parece que eso es importante porque la ciudadanía podía hacer este control, podía ingresar en el momento que lo quiera, durante todos estos días que se han llegado a computar las actas, y fue recién el día viernes cuando se llegó al 100% de actas computadas que el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Salvador Romero, la autoridad vigente, quien habría salido prácticamente en conferencia a oficializar los resultados. En ese marco entiendo que de acuerdo a calendario, recién se va a hacer la entrega de las credenciales respectivas y el 8 de noviembre sería la posesión. Esto es respecto también a todo este calendario electoral, ¿no?, ya que se tenía previsto. Más o menos así se ha ido desarrollando la etapa, y en este caso una etapa postelectoral, y me parece que la tranquilidad que existió, porque justamente eran unas elecciones bastante sensibles, ¿no?, también que estábamos viviendo, entonces esta parte transparente, esta parte de ir por pasos, el demorarse 5 días, porque en realidad no se vio tal en anteriores elecciones, sino fue en el mismo día de las elecciones que ya se veía. Entonces, me parece que ha sido bastante positivo, porque ha coadyuvado también, ¿no?, a la pacificación del país, porque lo que se quería era justamente ello, que sea una elección tranquila y postelectoral se pueda prácticamente retomar la pacificación, que es lo que estaba evidentemente faltando también en nuestro país. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación, Bolivia. La verdad que te hemos quitado un tiempo, pero para ciudadanos del Mercosur
para todos nuestros amigos que nos siguen en Mercosur al Día, era muy importante, más todavía, conociendo la opinión de alguien que está allá, que lo está viviendo, que está siguiendo el día a día de los acontecimientos, para nosotros también estar informados y estar al tanto, y vamos a continuar, obviamente, pendientes de todo el acontecer que existe en nuestra Latinoamérica y en este momento en Bolivia. Te agradezco el tiempo, te agradezco la oportunidad de conversar nuevamente y espero que no sea la última, sino que podamos seguir hablando de otros temas poco más adelante. Aldo. Sí, agradecemos, bueno, de corazón a Bolivia, un pueblo que se destaca por su multiculturalidad, parece lo correcto, ¿no es cierto? Tantas etnias, ¿no? Un pueblo muy sufrido, históricamente, ¿no? ¿Cuántas etnias hay en Bolivia? 20, 36. 25, no sé, ¿eh? 36 etnias. 36 etnias. Y hemos visto inclusive en los resultados de alguna manera en varios idiomas, aymara, guaraní, creo que había quechua también, ¿no es cierto? Bueno. Y bueno, hay un tema que se va a tratar en el Mercosur seguramente, hay una reunión especializada de pueblos indígenas que se va a realizar. Nos interesaría también que pudiéramos hablar en algún momento dado de los nuevos liderazgos, especialmente de los jóvenes. Estamos hablando de liderazgo político, liderazgos económicos, liderazgos sociales, liderazgos ciudadanos, liderazgos internacionales. En una amplitud, porque la región necesita, cada país lo necesita y cada sociedad necesita. Si nosotros logramos que esos liderazgos sean cada vez mejores y se deban a la sociedad, entonces vamos a estar mucho mejor en todos los países, ¿no? Sin duda de eso. O sea, de corazón, muchas gracias y bueno, y saludos al pueblo de Bolivia y felicitaciones por la participación. Dieron un ejemplo. No, muchísimas gracias. No, yo estoy muy agradecida de poder tener esta oportunidad también de poder expresar y un poco comentar la coyuntura actual de mi país. Y bueno, esperando, ¿no? Porque yo considero que Ciudadanos del Mercosur es ello, no es un espacio de fortalecimiento. Y me parece eso muy importante destacar. Es por ello que me siento agradecida y bueno, estoy atenta a cualquier situación que se pueda presentar para también comentarla y compartirla, ¿no? Porque creo yo que somos eso, somos pueblos hermanos y bueno, en lo particular estoy atenta con muchas ganas de poder continuar preparándome y me parece que la integración de nuestros pueblos es muy importante, esperando en algún momento tener también la oportunidad de conversar cuando mi país concrete su adhesión al Mercosur. Para mí va a ser realmente un verdadero honor. Sí, vamos a luchar para ello, de Ciudadanos del Mercosur, ¿eh? Así es, José, ¿no? Muchas gracias. Juntos, ¿eh? Así es. Sí, vamos a continuar, vamos a estar muy pendientes, ¿verdad? De todo lo que está aconteciendo en nuestra América. Hay mucha actividad para el próximo año, hay elecciones que se vienen en Brasil, elecciones también en abril acá en Chile. Hay una actividad bastante importante y vamos a estar continuando y siguiendo todas las actividades en este sentido que se están realizando, reuniones, convenciones también por parte de Mercosur, y vamos a ir viendo también lo que viene el próximo año, el aniversario número 30, desde que se firmó el Acta de Asunción, el Tratado de Asunción, ¿verdad? Con la conformación de Mercosur, el 26 de marzo del próximo año. Así que hay mucho por delante, mucho por hacer y las puertas están abiertas en Ciudadanos del Mercosur para que cualquiera pueda integrarse y formar parte de esta organización. Ciudadanos del Mercosur, siempre digo, somos 417 millones los habitantes del total de países asociados y que forman parte de este Mercosur. Así es que hay mucho por hacer y tenemos la disposición, la disponibilidad y el mejor ánimo para que todos puedan participar. Que tengan muy buenas noches. Mañana